Me han preguntado muchísimas veces, Omar, Salomón, ¿cuándo vas a hablar de Salomón? Posiblemente hoy sea el día. Hoy es un buen día para morir, que no es cierto. No, es que Salomón, hablar de Salomón es hablar de muchas muertes y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué son las clavículas de Salomón? Clavícula en latín antiguo, quiere decir llave, clavícula de Salomón. Llave, la llave de Salomón. Salomón, con su gran sabiduría, él quería que su pueblo tuviera discernimiento, tuviera sabiduría, tuviera control económico, control de finanzas, que fuera cívico, que fuera lo suficientemente moral. ¿Para qué? Para que fuera un pueblo poderoso. Desgraciadamente, pues tuvo poco tiempo. Estamos hablando que gobernó, no sé si recuerdo, de 970, 930, 40 años gobernó, que era muy poco. ¿Qué hizo Salomón? Dijo, quiero dejar un legado para todos estos ataques demoníacos, toda esta maldad pueda ser manipulada de alguna manera. Y hasta cierto punto casi lo logró. Dejó un legado de muerte y empieza a escribir las clavículas de Salomón. Y se empieza a dar cuenta que cada que escribe y cada que lee, movimientos, cambiaba la atmósfera. Cuando él termina de escribir las clavículas de Salomón, vámonos a su reinado y ahorita nos vamos a qué pasó con ese libro que escribió el rabino y Salomón. Vámonos a su reinado. Pues era muy lujurioso Salomón. Salomón era muy viejero. Entonces, no quiero mujeres que solo pertenezcan o que sean de mi gobernado, porque ahí era un gobierno, pero estaba muy metido él en las enseñanzas y en los principios bíblicos. Entonces dijo, no, yo quiero mujeres egipcias, quiero mujeres de otros lados, quiero mujeres griegas, probar de todo. ¿Y qué creen que pasó? La influencia de estas mujeres en la espiritualidad y en las decisiones y en la mente del rey Salomón, ¿qué ocurrió? Que empezó él a cambiar de ese único Dios como lo concebía a decir, mira, por acá también está buena esta religión, a ver, vamos a hacer esto. Mira, ya me casé con una egipcia, ella en las mañanas, yo tomo té en las mañanas y ella toma café, pues vamos a probar el café, a ver qué hay de diferente. Él empezó a hacer cosas que no estaban aprobadas por su religión y gracias a que él tenía una sed de sabiduría inmensa, pues él quiso conocer todo. Entonces le decía, enséñame todo acerca de tu religión, enséñame todo acerca de tu cultura. Y se empezó a ensuciar tanto la mente que dicen las malas lenguas que terminó ateo. Imagínate, después de ser una persona que estuvo a punto de poder dominar demonios que nosotros para los demonios somos nada, una persona que tuvo uno de los mejores reinados en la antigüedad, una persona que era, hasta ahorita está considerada una de las personas más sabias en la historia, terminó no creyendo en nada después de que adoró a Dios y después de que dicen que también, pues se metió allí con cosas del diablo, en especial con Asmodeus. Asmodeus se le presenta y le hace un show en su castillo, porque él tenía el primer templo de Jerusalén y aparte tenía de su primera esposa, de la que sí estuvo en el tiempo donde él estaba todavía cuerdo, todavía con una meta única, con un solo Dios, se casa con esta mujer y él intenta empezar a utilizar todas esas evocaciones que escribió en las clavículas de Salomón y se le presenta a Asmodeus y le dice, ey, tranquilo, tú querrás todo y tendrás la sabiduría de Dios, pero aquí yo mando. Y le hizo un show, le acabó con muchos de sus sirvientes, les abría el corazón. Salomón veía cómo se quemaba la gente, cómo se llenaba de humo su casa, cómo se llenaba de humo el templo también cuando llevaba el libro. Se descarriló prácticamente, dice Dios. Exactamente, porque se movió a energías y a espiritualidades que no le correspondían. Entonces, ahí terminamos con la historia de qué pasó con Salomón. Salomón se descarrió, él muere en el 931. Alguien que me pueda apoyar en eso, 932 por ahí, 931, sí, más o menos, ¿no? Desde Cristo, no sé, por ahí, más o menos alguien que me puede decir. Él deja un libro escrito por Salomón y ese libro, ¿qué contiene? Ese libro contiene vocaciones y la finalidad de ese libro es apoyarse de los demonios para adquirir lo que adquirió con Dios, sabiduría, apoyarse con los demonios para crear un gobierno mucho más fuerte, gente más adiestrada, gente más inteligente, con más sabiduría, algo como unos superhombres. Por eso quería la ayuda a él demoníaca, para que todos esos demonios y todos sus dones se los pudieran heredar y se los pudieran enseñar a su pueblo, cosa que nunca ocurrió. Salomón se va, deja ese libro, pero lo deja bien custodiado. Imagínense el miedo que tuvo Salomón, que antes de morir lo entierra en el templo de Jerusalén. Ese templo, primer templo majestuoso, no sé si han visto ustedes recreación
de ese templo. En registros históricos lo recrean. Es un templo gigante, hermoso. Parece un arca de la alianza gigante, unos muros, unas traves, un templo impresionantemente alto, gigante, hermoso. Se da cuenta que ese libro es un portal a la maldad, un portal al infierno, un portal al inframundo, y le da tanto miedo que escarba y lo entierra. Pero no solamente lo entierra, le pone protecciones y hechizos especiales, manda a traer, fíjate, él era servidor de Dios, fíjense, y manda a traer hechiceros, cosa que no estaba aceptada en su religión. Fíjense todo lo que hizo Salomón mal, pero bueno, era para una protección de su gente, de su pueblo. Lo entierra y todos esos hechiceros le ponen sus hechizos, sus protecciones, y queda allí encerrado en el templo de Jerusalén. Llega Nabucodonosor II, hace un relajo. Acuérdense que él era de Babilonia, hace un relajo. Él sabía la historia del libro, no sabían dónde estaba, pero su gente, al hacer toda esa destrucción del templo, lo encuentra a varios metros de profundidad, rompe las protecciones, ya ahí primer error, se lleva el libro a Babilonia. ¿Y qué creen que ocurre? Intenta Nabucodonosor conjurar, y dice la historia que salen humos negros y empiezan las personas a pudrirse, y empieza en el lugar donde estaban haciendo esta evocación. Había 20, 30 personas, servidores de Nabucodonosor, gente de confianza y todo, y empiezan a sentirse mal, empiezan a ver caras en estos humos, y de repente sale Asmodeo y le dice: hey, papito, hasta aquí llegaste. Entonces terminó muy mal Nabucodonosor. Llega el siglo VII con Ciro II de Persia. Dice, hay un libro muy interesante, y se dice que ese libro, como protección, fue enterrado también. Fíjense cómo ha sido enterrado varias veces. Fue enterrado en Babilonia. No, pero pues está toda destruida. Vamos, busquemos. ¿Y qué creen que hace Ciro? Lo encuentra. Fue un robo. Él va a Babilonia, conquista Babilonia, lo roba y se lo lleva, y le habla a su gente más allegada, y le dice Ciro II a toda esa gente: búsquenme los mejores hechiceros, nosotros no vamos a fallar. Fíjense cómo el hombre es el único que tropieza 2 veces, 3 veces, 10 veces con la misma piedra. Ya estaban escritos donde hasta le decían, advertían a la gente que tuviera mucho cuidado de tan siquiera pensar en ese libro, o de llamar, o de tener la intención de buscar ese libro. ¿Y qué dice Ciro II? A mí me vale, yo voy, lo robo y lo pongo a trabajar. Lo estuvo leyendo, no quiso hacer los conjuros, las evocaciones, y una noche, ya que estaba toda su gente en un salón de su reinado, ¿qué hace? Empieza a leerlo, empieza a evocar, y ¡pum! Empieza a brotar sangre de la boca de todos los asistentes, empieza a este humo negro a salir con caras, empieza a pudrir a la gente en cuestiones de segundo, y empieza a destruir el salón donde estaban. Cierran el libro, ¿y qué pasa con Ciro? Destruye su poder, destruye su reinado y lo destruye a él. Tercer aviso, dice algo importante Omar Sánchez, que hay de cierto que los demonios ayudaron a construir el templo de Salomón. Sí, gracias a la inspiración que tuvo al escribir este libro, se dice que 70 demonios fueron los que construyeron el templo de Salomón. Entonces Ciro pues queda destruido. Gente que vio todo el poder que este libro había destruido, lo mete a un sarcófago de piedra y lo entierra en Persia por un buen rato. ¿Y quién creen que se lo encuentra, o quién creen que lo busca, amigos? Alejandro Magno, señores. Lo busca Alejandro, exactamente, Pedro Vázquez, y lo encuentra. ¿Por qué? Porque llegan a Persia, hacen una destrucción, escarban, y dice Alejandro Magno a uno de los constructores que estaban remodelando unas partes, le dijo: búscalo y encuéntralo. Y cuando llega a su pueblo Alejandro Magno, y esa misma noche que llega con el libro ya en sus manos, empiezan a salir seres extraños, y todo el pueblo empieza a decir que fuera de sus casas están parados unos tipos de negro, demoníacos horribles, y la gente empieza a morir, y la gente empieza a enfermar, y se tiñe el cielo de negro, y empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces Alejandro Magno, fíjate, un poquito más inteligente que Ciro, un poquito más inteligente que Nabucodonosor, un poquito más inteligente que Salomón, ¿qué hace? Dice: no, yo no me quiero enfrascar en esto, voy a leerlo para conocerlo, porque no quiero que me cuenten en un futuro, que me digan, lo tuviste y no lo leíste. Voy a leerlo, pero no voy a evocar, no voy a hacer absolutamente nada. El libro solo le trajo destrucción, exactamente. Había una secta que estaba tomando mucho renombre en esos años, las Hermanas de la Noche, que eran hermanas, exactamente, eran unas brujas, unas hechiceras hermanas, y estas hermanas le ayudan a ocultarlo en el bosque de Hircán, el libro de Salomón, en una choza.
la ventaja es que estaban tan cerrada esa zona de árboles y ellas ponían tantas protecciones y se hablaba tanto de la maldad que existía allí que nadie quería entrar. Entonces ahí estuvo muy cuidado hasta que el propio libro, como no lo enterraron, como lo tenían ahí a la mano, no utilizaron ninguna protección, sino que ellas lo custodiaban. ¿Qué creen que pasó? La menor de las hermanas hasta de repente llegaba y tocaba el libro y le tomaba afecto. De repente le abría una página. No voy a evocar, pero quiero conocer el libro. De repente ahí como que le llamaba la atención y el libro, pues el libro poderoso, el libro, un portal, un vórtice que hacía. Le decía, ven Astaria, ven. Y se puede decir que la obsesionó y la enamoró, la atrajo tanto que en una noche Astaria, termina con la vida de sus hermanas, abre el libro y dice, ahora sí, lo que me pediste, ya terminé con mis hermanas, voy a evocar. Ella sabía perfectamente que Asmodeus estaba detrás de ese libro, evoca a Asmodeus sale y la agarra de los cabellos y le dice, yo no le tengo consideración a nadie, yo no te obligué a nada. Tú hiciste lo que quisiste con tu familia, y se la lleva arrastrando por kilómetros a través del bosque hasta que le quita la vida y la deja putrefacta. ¿Cómo ven? En el siglo XIX, un cazador lo encuentra. Fíjense cuántos años pasaron. Lo encuentra un cazador y lo lleva a Italia, el libro. No, ahí todavía no, espero no aburrirlos, pero no saben la cantidad. Yo les dije que iba a ser una historia de muchas muertes, porque fueron muchos. Acabó con pueblos completos este libro, por no saber usarlo, por no tener ¿cómo les diré? No sé, no tener la precaución, no pensar en que ya había matado muchísima gente y todavía lo buscaban sectas, lo buscaban amantes del ocultismo. El que sigue es un amante del ocultismo. Exactamente dice aquí. No entendieron ni con toda la historia que les habían contado. Por supuesto, Sandra. Lo vende a un mercader italiano en muy buen dinero y el mercader italiano anuncia que tiene un libro poderoso, que tiene un libro, un grimorio, ya como tal un grimorio, ya un libro de poder. ¿Y qué creen que pasa? Lorenzo di Castel, un amante del ocultismo, un amante de lo paranormal, haz de cuenta un Omar Cruz de la época, dice, yo tengo el dinero, yo lo quiero, échenmelo para acá. Y se queda con él. Lorenzo di Castel se queda con él. Se encierra, le dice a sus sirvientes, porque el señor era como una especie de metrosexual, lo podemos llamar así. Un cuate que hacía ejercicio, un cuate que vestía bien, un mi rey. Ándale, cuenta que un mi rey. Y le dicen, oye, ten cuidado, lo que compraste es algo muy, muy riesgoso. Hasta sus propias servidumbre le dijo, por favor, señor, tengo miedo del libro que trajo. Usted ha escuchado la historia, ha escuchado que este libro extermina pueblos. Y dice Lorenzo, a mí me vale. No me molesten, me voy a encerrar, solo déjenme comida, déjenme mucha comida, me voy a encerrar en un salón privado, y que se pone a estudiar, analizar el libro por días, y cuando ya está seguro de que puede, porque le entra a él ¿cómo se le podrá llamar? El alter ego, de cuando ya estás acá con algunas copas de más, porque me imagino pues que se metió algunos alcoholes, hace la primera evocación, se empieza a llenar de humo su salón privado, y a pesar de que su servidumbre estaba afuera, se empiezan a consumir en llamas su servidumbre, arrojando sangre por la boca, cayéndose los pies. Él trata de salir de ese salón, se da cuenta que es demasiado tarde, toda su servidumbre está cayendo, todo está destruyéndose, y él se ve, me imagino, a un espejo, porque dice que él termina putrefacto y horrorizado de ver lo que le estaba pasando en su rostro y en su cuerpo. Sale Asmodeo, solo asoma la cabeza, dice con una cabeza gigante, se asoma Asmodeo en esa sala privada, en ese salón privado, y no le dijo una sola palabra. Lo único que dijo Asmodeo, o lo único que hizo Asmodeo, es quedársele viendo a Lorenzo di Castel y se ríe de él. ¿Por qué? Porque se le había advertido a Lorenzo. Su gente se lo había dicho, la historia se lo había dicho, los hechos se lo habían dicho. Y aún así Lorenzo no entendió, desafió al mal. Y es lo que todos hacemos, desafiamos al mal, siempre. O sea, no entendemos. Los mismos pobladores, al ver lo que le había hecho Asmodeus a Lorenzo, le llaman a la Santa Inquisición. Fíjense hasta dónde vamos, Fíjense hasta dónde vamos. Siglo XVI. ¿Ya vamos desde dónde? ¿Cuántos años? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos pueblos destruidos? Siglo XVI. Y la Santa Inquisición, o las personas que manejaban la Santa Inquisición, que eran unos hijos de la fregada, pero en este momento, pues sí,
tuvieron la oportunidad de decir, vamos a apoyar para algo bueno, aunque sea en ese momento, que llegan a la Basílica de Santa Cruz y que lo avientan en un pozo con agua bendita, lleno el pozo de agua bendita, completamente lleno, 10, 15 metros de profundidad, lo tapan, lo dejan con hechizos. Fíjense, ellos acababan con la gente que hacía hechizos. Bueno, mandaron a traer gente para que hiciera hechizos y protecciones. El miedo no anda en burro. Pero no pasaron muchos años. Ya casi termina esta historia. Ya casi termina la historia. Ay, cabrón, me vibró la silla. Ya casi termina la historia de un libro poderoso y peligroso. Espero no se estén aburriendo. Entonces, ¿qué creen que pasa? Imagínense, siempre llega alguien y dice, yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo. Desgraciadamente, los hijos de la oscuridad así se hacían llamar. ¿Se acuerdan que las hermanas de la sombra lo protegieron y la hermana menor hizo un desmauser? Bueno, los hijos de la oscuridad ya en esos años, en ese siglo actual, ¿qué creen que pasa? Vamos a buscarlo. Se dan cuenta, investigan, porque bueno, pues en la Santa Inquisición también hay corrupción y no faltaba quien llegaba y le decíran, te doy tantas monedas, te doy tanto trueque. ¿Dónde está ese libro? Y a lo largo de los años ellos se enteran, los hijos de la oscuridad, dónde está ese libro y le pagan a una persona porque lo saque. Y lo saca, amigos. O sea, un Jumanji recargado. Quiero decirles que el libro ya había adquirido más poder porque ya había consumido muchas almas, ya había consumido muchos reinados, ya había consumido muchos pueblos, ya tenía mucho más poder. De inmediato, sin perder tiempo, cuando lo tienen en su sede, lo abren y dicen, vamos a evocar. Ellos ni se prepararon, ni empezaron a leer todo el libro, no les interesó nada, ellos nada más querían el poder. Dijeron, nosotros somos servidores del diablo, somos servidores de Baphomet, de Asmodeo, de Balak, de Balaam, somos servidores de todos los malos. A nosotros no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para ellos. En cuanto abren el libro, este grimorio poderoso, y empiezan a evocar, se quedan petrificados y paralizados, empiezan a abrirse sus bocas y todas sus vísceras y todo lo que tenían por dentro empiezan a salir para afuera y los destruye uno por uno, hasta que la persona que tuvo la idea en esa secta de los hijos de la oscuridad de robar ese libro, de tenerlo en sus manos, fue el último que vio cómo toda su gente quedó destruida y al final quedó putrefacto y destruido como todos los demás. Ese lugar es cerrado, queda abandonado y dentro queda el libro de las clavículas de Salomón. Y si ustedes pensaron que la humanidad entendió, y si ustedes pensaron que el ser humano dijo, sí, ya, mira, ya no queremos problemas, ya no queremos absolutamente nada que ver con ese libro, ya sabemos que es malo, ya sabemos que sí mata, ya sabemos que sí destruye, ya sabemos que es totalmente una aberración tener ese libro, llega el conde Vittorio y dice, Vittorio de Alberti, yo creo que Vittorio de Alberti es el tonto de los otros. Imagínate, ya después de que había pasado todo, y dice el conde, yo lo quiero. Él tenía un castillo que hasta el día de hoy todavía se encuentra en pie, que está el castillo de la Toscana. Imagínense de quién les estoy hablando. Y dice, yo creo que todos se le quedaron viendo y que, mire, ¿qué quieres qué? Yo lo quiero. Y ahí va. Dices, no, pinche Vittorio, ¿de dónde se te ocurrió? No te hicieron caso de chiquito y se lo lleva. Pero Vittorio Alberti, el conde Vittorio Alberti, quería algo muy especial. Él no quería manejar demonios, él solamente quería ver qué había del otro lado. Y él dice, no voy a poner en riesgo ni la humanidad, ni mi pueblo, ni mi castillo. Lo único que quiero es abrir esa puerta, asomarme y ver qué hay del otro lado. Bueno, lo empieza a leer, hace la evocación de Asmodeus y sí se abre la puerta. Pero ¿quién creen que estaba atrás esperándolo? Ya me imagino a Asmodeus así, parado. A ver, vente, pinche Vittorio. A ver, vente para acá, cabrón. Andas de curiosito, ven. Y cuando se abre, Vittorio se asoma y allí está Asmodeus esperándolo y dice, Asmodeus, véngase para acá, papi. Quería conocerme, quería sentirme, me oyes, me sientes, me escuchas, véngase para acá. Y que lo mete al inframundo y que le dan una calentadita en el inframundo. Y que me lo regresan para acá todo jodido. Dicen que lo vomitó, lo traían en el hocico a Asmodeo y cuando Asmodeo sale de ese portal, lo avienta y lo avienta ya como un vómito, ya destruido, totalmente destruido, Vittorio de Alberti. El que nada más quería asomarse, amigos. Bueno, ¿ya terminó? No. Ya estamos en los últimos irresponsables de la humanidad. Fíjense que hay una orden que esa orden sí hizo así como que algo bueno, porque ahí viene una parte buena de esto.
ya vimos a las hijas de la noche, ya vimos a los hijos, ¿no?, de la oscuridad, de los hijos de la noche, todas estas sectas, porque había muchas sectas. La gente piensa que hubo pocas sectas. No, había muchas sectas y entre ellas se juntaban y hacían muchas. Bueno, cuando ocurre eso con Vittorio Alberti, que ya ven que ya lo destruyó, llega otra orden, porque ustedes piensan que las sectas han sido pocas y han sido en determinados tiempos de la humanidad. No, todo el tiempo ha habido sectas y muchas muy reconocidas y respetadas aún por la iglesia, y por los reinados. De hecho, contrataban estas sectas para dañar a los otros reinados. O sea, la pelea espíritu contra espíritu. Eran como sus chamanes, como sus hechiceros de muchos reyes. A pesar de que eran muchos, seguidores de Dios, creían en Dios, también les valía. Por acá abajo, acuérdense que hacían todos sus mesas redondas en donde hacían sus sesiones espiritistas y todo. Bueno, la Orden de las Sombras era la más poderosa en ese tiempo, cerca de la Toscana. Y la Orden de las Sombras se llevan a Rumania este libro. ¿Para qué? Para acabar con dos cosas, matar dos pájaros de un tiro, ganarse ellos una lana y acabar con una de las personas, un rey, Vlad, Drácula, Vlad el Empalador, ¿le suena? Bueno, él también tuvo en sus manos el libro de Salomón. Esta historia está interesantísima, nunca se las había contado completa. Estos cuates reciben una cantidad alta de Vlad y le dicen, aquí está mi señor, pero ellos no querían a Vlad. Ellos querían matar dos pájaros de un tiro, querían que ese libro acabara con Vlad, porque Vlad había acabado con mucha gente, había empalado mucha gente y también resultaba un riesgo para la Orden de las Sombras y ganarse un dinero, capitalizarse. Pues logran las dos cosas. Llegan con este libro con Vlad, enamoran a Vlad y le dicen, aquí está el libro más poderoso y este libro sí te va a dar poder y vas a ser el rey del mundo. Y le empiezan a lavar el coco y dice Vlad, yo me quedo con ese libro, se los compro. Y el famoso castillo, si han ido a Rumania, los llevan al paseo del castillo de Mari. Ese castillo es donde estuvo también el libro de Salomón. Allí es donde Vlad lo abre y se da cuenta que acabó con mucha de su gente que tenía sus sirvientes. Él alcanzó a cerrarlo y alcanzó a terminar esas evocaciones, pero se le presentó Asmodeo personalmente. Y no se sabe hasta hoy qué le dijo, qué hizo, pero Vlad fue destruido pocos meses después de que hizo esa evocación. ¿Se han escuchado Leclerc? ¿Alguien que haya escuchado Leclerc acá? ¿Nadie? ¿No? Leclerc. Bueno, fue un héroe ese cuate. Ese cuate dijo, no podemos dejar en el castillo de Puebla, no podemos dejar ese libro. Pero ¿quién me va a acompañar? Nadie quería. Imagínate, François es su pronunciación. Muchas gracias, Carmen Gutiérrez. Leclerc, François Leclerc, empieza a ver allí con los hechiceros y empieza a ver con toda la gente a Rumania. De hecho, se va a sitios más apartados a ver quién me quiere acompañar y le recomiendan a uno. Le recomiendan a uno que se llama Armand Duval. Nada más vamos a ir nosotros dos al castillo, imagínate. Vamos a entrar por el libro y ese libro si está abierto o si alguien lo está utilizando. Y le dijo, voy a buscar a otra persona que conozco y que nos puede ayudar. Y se van los tres. Se va Leclerc, François Leclerc, Armand Duval y Antoine Roux. Y los cuates, amigos, recuperan el libro y se van a viajar por meses porque tienen que hacerlo. Hicieron una especie de manda por la humanidad. Estos tres impresionantes hombres que nadie en el mundo hoy los recuerda, pero que sacaron, de verdad, la volaron del estadio, la sacaron del estadio. Hicieron lo que nadie había podido hacer. ¿A dónde creen que llevaron el libro? ¿Se acuerdan del Monte de los Olivos? Ellos tenían un contacto muy especial que les había dicho dónde había quedado sepultado Salomón, el rey Salomón. De hecho, el rey Salomón también tenía muchas protecciones y fue sepultado con mucha gente a su cuidado, muchos sirvientes y soldados. Bueno, ellos tenían tanto poder que contactaron a gente que les dijo exactamente dónde estaba la tumba del rey Salomón y le dijeron, está bajo el Monte de los Olivos. Llegaron a escarbar y depositaron el libro. Con hechizos, con protecciones, lo regresaron a su lugar de origen, con su dueño. Ya para que no haga más relajo. Ya, bye. Volvieron a tapar todo y cuando estaban tapando todo el libro se activa y sale gente a destruir a Antoine Roux, a Armand Duval y a François Leclerc. Pero ya habían hecho el cometido, ya habían hecho su labor, su misión en esta vida, dejar el libro en su origen para que nadie más lo volviera a tocar. Nada pudieron hacer
terminaron destruidos por la corte de Salomón. ¿Por qué? Porque habían, no tanto por el libro activó a estos seres como si fueran una amenaza a ellos para Salomón, pero no lo eran. Y ahí termina la historia de las clavículas de Salomón, uno de los libros, incluyendo obviamente igual que el Gran Grimorio, el Dragón Rojo, uno de los libros, junto también con el de San Cipriano, más poderosos y más peligrosos en la historia de la humanidad. Se dice que cuando ellos estaban siendo destruidos, conocieron a Asmodeo y Asmodeo se los llevó. Por eso que habían hecho de que ya no pudiera dañar ese libro a más gente, pagaron con sus vidas y con sus almas y Asmodeo se los llevó al infierno para destruirlos, ponerlos a doblegarse, ponerlos a torturarlos por mucho tiempo, gracias a que ellos habían tenido esa misión, me imagino por Dios o por el propio Salomón en estado astral, para que pudieran conducir el libro a un lugar seguro. Se dice que ese libro está con Salomón. Mucha gente lo busca. De verdad, ojalá que nunca lo encuentren. Porque si llegaran a encontrar ese libro, les apuesto que el juicio final se adelanta.